Le tengo el remedio. 7:44 a.m, hora de saludar al doctor Carlos Francisco Fernández. Ya comienza su sección, Le tengo el remedio. Y yo le tengo dos preguntas. Doctor Carlos Francisco, muy buenos días, ¿cómo amaneció? Bien, Sandra, buenos días para usted y naturalmente para todos. Bueno, la primera pregunta, doctor Carlos Francisco. Johnson & Johnson puso en pausa el ensayo clínico de la vacuna contra COVID-19 por una enfermedad inexplicable, así lo dice textualmente en uno de los voluntarios. ¿Qué podemos esperar entonces del resto de los ensayos clínicos y de este en particular? ¿Esto es normal, doctor Carlos Francisco? Hágame la otra pregunta de una vez y me despacho con ambas. Listo. Primera muerte por caso de reinfección de COVID-19 en Países Bajos. Una pregunta muy relacionada con el tema que tiene usted con su invitado. Ahí lo dejo entonces con las dos respuestas. Bueno, inicialmente, Sandra, las investigaciones sobre vacunas se hacen justamente para detectar si existen alteraciones desde el punto de vista, digamos, no conveniente o no esperado en los ensayos. Esta fase 3, lo que se hace esencialmente es para determinar la seguridad y la eficiencia de la vacuna. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de ese marco se definen algunos elementos que son esperados. Cuando hay reacciones que no se esperan, pues no necesariamente tienen que ser gravísimas ni que comprometan la vida de la gente, sino que sencillamente eso forma parte de los protocolos. Se hace el alto, se revisa, se mira a ver si las condiciones de una o de otra forma dependieron de la vacuna o no, porque hay una cosa interesante, es que aquí no se sabe si el afectado o no era subsidiario de la vacuna, porque aquí hay grupos ciegos, a unos se les aplica un placebo y a otros se les aplica la vacuna, entonces no sabemos si el afectado fue de los que les aplicaron el biológico real o los del ensayo, o los del ensayo que forman parte del grupo de controles. Ahora, esto está dentro de lo esperado y obviamente yo creo que dentro de la perspectiva de una vacuna es mejor pues tener en cuenta que queremos una vacuna segura y bajo esa condición, como digo, eso no debe generar ningún tipo de traumatismo, sino que está dentro de lo esperado. Además, quienes suspenden el ensayo son los dueños del proyecto, no las autoridades sanitarias. Entonces, me parece que es como lo normal, ¿no? En todas las investigaciones lo que se busca es eso. Y entonces cuando se encuentra alguito, tenga. Lo que pasa es que como aquí hay una competencia brava alrededor de este tema, entonces los competidores salen a decir, esa vacuna no sirve. Hasta que no tengamos las investigaciones y los resultados, pues bien. Ahora, frente a las reinfecciones, se habían detectado pues muy contaditos casos de reinfección, uno en Hong Kong y otro pues obviamente en los Países Bajos. Esta persona de los Países Bajos fallece pues obviamente dentro de un contexto que hay que mirar dentro de lo que la perspectiva es de la inmunidad que deja y demás, que como decimos eso no está terminado, pues desafortunado, pero sin duda es otra víctima más de los muchos que suma una pandemia que definitivamente no ha terminado y dentro de este contexto todavía tenemos muchísimo que aprender. Pues así de sencillo. Estamos hablando, este tema toca con la inmunidad, entonces habría que mirar exactamente las complicaciones que tenía todo este asunto y para hablar de este tema, pues nos cae como anillo al dedo lo que sigue. El doctor Juan Manuel Anaya, él es un investigador, es el director del Centro de Investigación de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario, un investigador de todas las horas, formó parte de la misión de Sabios, fue el coordinador de la parte de salud y tiene un tema que es muy interesante, que definitivamente mandatorio y por encima de todo necesario en este momento. Las salas post-COVID, ¿qué pasa después de las infecciones en las personas? Generalmente llegamos hasta la unidad de cuidado intensivo, pero de ahí para allá no sabemos qué pasa. Y dentro de ese marco, él, inquieto obviamente, dentro de este componente de eventos que quedan, secuelas y demás, pues sin duda propone y naturalmente se pliega a eso de que tenemos que generar acciones específicas dentro de eso que ha llamado él las salas post-COVID. Doctor Anaya, bienvenido. ¿Dije algo que no deba en la presentación?
Muchas gracias, Carlos Francisco. Muy buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan y nos ven hasta ahora de la mañana. No, es precisamente de eso que vamos a hablar, de las salas post-COVID. La idea, por supuesto, no es original. Es una iniciativa que han tenido algunos colegas en Europa, en Estados Unidos, en el Reino Unido, dentro del marco de lo que se está llamando ahora el Hospital del Futuro. Y yo personalmente creo que desde el punto de vista clínico, en primer lugar, asistencial, pero también desde el punto de vista de la investigación, considero que Colombia debería por lo menos pensar si es posible que esas unidades se instalen en hospitales que tienen todo para hacerlo. Bajo esa condición estaríamos hablando de una estructura, digamos, físico-asistencial para asistir ¿qué concretamente? La situación es la siguiente, Carlos Francisco. La COVID, que es una enfermedad nueva, apenas estamos comenzando a conocerla, a conocer su historia natural. Inicialmente pensamos que se trataba principalmente de una enfermedad pulmonar y resulta que no es así. Esta enfermedad, por diversas razones, puede afectar, además de los pulmones, el sistema digestivo, los riñones, el corazón, sistema nervioso, la piel y producir manifestaciones en esos órganos. La enfermedad generalmente se resuelve entre 2 y 3 semanas. Sin embargo, hay pacientes que hacen, en primer lugar, COVID prolongado, es decir, quedan con manifestaciones clínicas durante varias semanas o meses, ya no estando infectados con el coronavirus, son manifestaciones prolongadas. Y en segundo lugar, hay una condición que es precisamente la enfermedad post-COVID, que consiste en aquellas secuelas de la infección inicial o manifestaciones tardías. Y entre ellas están, por supuesto, las manifestaciones pulmonares. Los pacientes pueden presentar fibrosis pulmonar y otro tipo de manifestaciones pulmonares, manifestaciones cardiológicas, renales, neurológicas, de las cuales cada vez se habla más, dermatológicas y, por supuesto, autoinmunes e inflamatorias. De tal manera que esos pacientes van a necesitar una atención interdisciplinaria que bien se puede instaurar bajo el modelo de hospital de día en centros hospitalarios que tengan la voluntad genuina de ver, asistir e investigar esos pacientes para tener los datos suficientes, no solamente para poderlos tratar, para poder anticipar los desenlaces y para prepararnos para futuras situaciones similares hiperinflamatorias como es la COVID-19. Qué interesante, doctor Anaya. Básicamente esto es como el segundo tiempo de las personas que quedan después de, o sea, de las personas que sobreviven, entre comillas, al COVID, bien sea que tuvieran síntomas leves, moderados o severos. Así es. Hablando de estos componentes, doctor, generalmente nosotros somos muy dados a, y me toca esa área, vaya y hágale rehabilitación pulmonar, vaya y hágale rehabilitación cardíaca, o vaya y mire a ver. Y entonces pues esos componentes hasta ahora son un poquito limitados. Pero cuando usted habla de unidades post-COVID, estamos hablando de, digamos, de estructuras multidisciplinarias para atender ya a un grueso de la población, porque estamos hablando esencialmente que en este momento estamos bordeando ya casi el 1.000.000 de infectados oficialmente. Pregunta, doctor, si una persona tuvo síntomas leves o fue asintomático, potencialmente dentro de esta enfermedad post-COVID, ¿podría desarrollar componentes que durante la fase aguda no tuvo? No lo sabemos. Por eso la inquietud de crear estas unidades post-COVID. Teóricamente no, pero en realidad no lo sabemos. Fíjate lo que ustedes estaban comentando antes de iniciar esta entrevista. Nadie pensaba que pudiera haber reinfección y cada día vemos que la reinfección deja de ser un caso aislado y comienzan a sumarse poco a poco casos. Yo creo que en cualquier condición, por lo menos desde mi óptica científica, debemos abordar este tipo de temas con la mayor seriedad posible e independientemente de que no se conviertan en un problema de salud pública, sí estar muy preparados para afrontar cualquier tipo de eventualidad. Sin duda, procesos que van más allá
digamos, del manejo agudo o subagudo digamos, de la infección. Muy interesante eso, doctor. Vamos a hacerle fuerza porque sin duda son muchas personas las que quedan. Nosotros estamos haciendo pues un informe sobre, digamos, elementos post cuidado intensivo, pero la gente que tiene, digamos, síntomas moderados también puede entrar allí. Me aparto un poquito. Seguiremos haciéndole obviamente eco a estas unidades post-COVID, pero yo no lo puedo dejar ir. ¿Cómo va el proyecto del plasma de convalecientes para manejar el COVID? Porque usted es el líder de este proyecto en Colombia. Muchas gracias, Carlos Francisco. El proyecto va bien. Estábamos muy esperanzados en terminar a finales de septiembre, pero afortunadamente, y esto vale la pena decirlo, gracias al control que se ha hecho en ciudades como Medellín y Bogotá, donde adelantamos el estudio, el ingreso de los pacientes al estudio se vio reducido significativamente. Ya en esta semana hemos ingresado más pacientes, pero para darles cifras, la meta a la que esperamos llegar es 90 pacientes completos para ser evaluados. Llevamos en este momento 70 pacientes incluidos, luego nos faltan 20 pacientes. Hasta ahora puedo informar a la comunidad que desde el punto de vista de tolerabilidad no hemos tenido ningún efecto adverso al plasma de convaleciente, como era de esperarse. Y los resultados finales sobre los desenlaces que hemos decidido estudiar, que son carga viral, título de anticuerpos, estancia hospitalaria, ingreso a cuidados intensivos y, no menos importante, mortalidad, lo sabremos al final del estudio. Doctor, hablando de anticuerpos, y obviamente me deslizo por temas que son un poquito, digamos, aparte del tema, digamos, de lo que nos convoca ahorita, pero que sin duda está relacionado. Al presidente Trump le aplicaron anticuerpos monoclonales. Básicamente, guardada la proporción, es lo mismo que usted hace, pero esencialmente con anticuerpos producidos bajo otras condiciones, es decir, usted los utiliza naturales y aquí están mediados por un proceso de fabricación. Y el presidente Trump dijo ayer, yo pues no lo leí, dijo que estaba perfecto y que él estaba inmune y que esencialmente pues estaba, entre comillas, en capacidad de no infectar ni tampoco de ser infectado. Su opinión, doctor. Bueno, qué tan difícil hablar de una historia clínica que uno no conoce y mucho menos de un paciente que no le ha confiado a uno su salud, de tal manera que yo no me podría pronunciar sobre la salud del doctor, del señor Trump. Lo que sí puedo decir es que ese cóctel de anticuerpos monoclonales es una idea precisamente basada en el concepto de el beneficio que puede tener el plasma de convaleciente. Así es. Nosotros lo hacemos de manera natural, es una inmunidad pasiva. El cóctel de anticuerpos monoclonales es hecho mediante tecnología de hibridomas y por supuesto es fabricación médica diferente al de plasma de convaleciente, pero el principio no deja de ser cercano, por decirlo menos. Muy prudente, doctor. A uno le falta la investigación y naturalmente los resultados, así como usted está haciendo en la revista, avalado por pares, bajo un protocolo y demás, pero bueno, abre puertas también. Y por último, doctor, su opinión frente a que la vacuna contra el COVID en este momento que se ensaya en Colombia haya suspendido. Dije yo de manera gruesa, pues que esto está dentro de lo esperado, las investigaciones son para eso. Su opinión, doctor, y obviamente gracias por estar aquí y yo le saco el jugo con estas inquietudes. Bueno, antes de responder a tu pregunta, debo recordarle a todos quienes nos ven que el doctor Carlos Francisco es médico, eminente médico con gran experiencia y tu opinión no puede ser diferente a la mía. Compartimos exactamente la misma opinión. Yo creo que está dentro de lo presupuestado en todo ensayo terapéutico. Hay que ser prudentes. Me parece que la compañía hizo bien en suspender. Hay que esperar para saber de qué se trató, si la persona que tuvo este efecto secundario hacía parte del grupo control o del grupo experimental, y creo que no hay que perder la
la esperanza sobre un ensayo clínico que está muy bien diseñado, que se está haciendo bajo todos los rigores metodológicos, y simplemente hay que esperar a ver qué pasa y qué decide esta compañía con respecto a su ensayo clínico. Doctor Juan Manuel Anaya, sin duda, 3 elementos en sus manos que son muy valiosos. Uno, uno de los líderes del proyecto de plasma de convalecientes, que ha sido ejemplo en América Latina y que esperamos que prontamente nos dé resultados favorables. Sabemos que esto va a ser una muy buena noticia, pero también conocemos de su rigor y esencialmente esperamos que nos dé esa primicia aquí a través de nuestro canal, doctor, cuando tenga los resultados. 2, obviamente, digamos, el plegarse usted y que empecemos a hablar de esas unidades post-COVID que son tan necesarias y sin duda todos los elementos que nos aterrizan desde el punto de vista técnico, científico, sobre temas que de una o de otra forma nos convocan a todos en rigor de que la pandemia no se ha terminado. Doctora Anaya, tenga usted buen día y obviamente lo seguiremos molestando con esto. Francisco. Y yo aquí, a través del chat, quiero desarrollar este tema de las unidades post-COVID que me parecen, o nos parecen mejor, útiles, necesarias y por encima de todo aterrizadas, dada la realidad que de una u otra forma estamos atravesando y que por ahora solamente nos ha generado acciones concretas sobre las fases agudas, pero los seguimientos de los pacientes necesariamente tenemos que mirarlos. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Y feliz día para todos. A usted, doctora Anaya. Simple, la pandemia no se ha terminado. Bien, ven lo que está pasando en Antioquia. No nos gusta que los casos allí se estén reactivando, que las unidades de cuidado intensivo otra vez empiecen a tener, digamos, como ese componente de escasez. Estamos a tiempo. Y dentro de ese marco vamos a insistir, así a algunos les parezca que estamos lloviendo sobre mojado, que estamos reiterando, que nos estamos volviendo incisivamente repetitivos con esto. Importantísimo, cuidarnos. La distancia, el lavado de manos, el tapabocas. La disciplina sí, y obviamente gracias a todo el mundo que hace con esto, pero de verdad viene el llamado de atención a aquellos inconsecuentes que siguen con sus fiestas, con sus reuniones y pensando que esto es un juego. No es un juego. Hoy vamos a sobrepasar oficialmente los 28.000 muertos. Y ojo con lo que voy a decir. La cifra diaria de muertos que se reportan es como si todos los días se cayera un avión lleno de pasajeros, de esos, de 150, 160, y se mueren todos. Y ya nosotros como que nos acostumbramos, eso no se puede volver paisaje. Ojo con esto, porque de pronto algunos de esos pasajeros podemos ser nosotros. ¿De cuándo acá pensamos que el problema es de allá y no de acá? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá?